Ahí está. Muy bien. Bueno, qué bueno volvernos a encontrar por un tiempito más. Y este año, con un tema, charlando un poco con el padre Luis Larga Espada, que es nuestro párroco en la parroquia de San Hugh, yo le contaba que tenía muchas ganas, lo venía haciendo con un grupo de catequistas de manera resumida, así que no se preocupen si hay alguna catequista que lo está haciendo los miércoles a la tarde. Eso es absolutamente resumidísimo y una muestrita así simple y sencilla de lo que son los cambios en la fe. Uno se podría preguntar, ¿pero cómo? ¿La fe cambia? Probablemente, si vamos a describir el término fe, que es, podríamos llamarla como la relación con Dios, para ponerle un concepto muy sencillo de explicarla, ¿no? Es esta relación íntima, esta experiencia interior que cada uno de nosotros tenemos con Dios, o sea, la fe relacionada a Él no varía, pero la experiencia de cómo la vivimos varía todo el tiempo. Es un tema que para mí es absolutamente fundamental en estos tiempos que corren, porque nosotros podemos caer en sostener una fe que esté ligada más a una experiencia cultural que a una experiencia que le da sentido profundo a nuestra vida. O sea, algo que practico porque se me dio, como lo que habitualmente llamamos mandatos, que los hay de todo tipo, ¿no? También es un mandato, me viene por herencia, lo hacía mi abuelita, mi mamá, me fui acostumbrando, o tal vez lo adopté de grande porque mis hijos empezaron en un colegio religioso, de acompañarlos. Tiene distintas motivaciones y distintos orígenes. Pero puede ser que la dejemos encasillada a un aspecto de nuestra vida y no a la fuente en donde realmente vamos a beber para que nuestra vida tome un sentido diferente y pleno. ¿Estoy siendo clara? Ustedes me pueden preguntar, ya saben cómo funciona esto, ¿no? Cualquier cosita que yo no sea clara y que no se entienda lo que estoy diciendo, pido que por favor me lo dejen saber. Entonces, cuando hablamos de los cambios en la fe, son los cambios relacionados a algo que nos apremia en este encuentro de los miércoles, que es la encarnación de la fe, de vivir plenamente una fe encarnada. Cuando la fe encarnada hay garantía de algo que cambia, que muta, porque yo no soy la misma que fui cuando terminamos el curso el año pasado de San Lucas, no estoy hoy siendo la misma. Me pasaron muchas cosas en estos meses. Eso que me ocurrió modifica mi experiencia vital, cómo miro la vida, en las cosas que hoy día le pongo más atención y valoro más. Yo en lo personal tuve una experiencia de salud que no me imaginé atravesarla, menos mal que fue en verano, pero me sacudió, me asusté, estuve ocupándome todo el verano de eso y gracias a Dios todo bien. Pero esa experiencia, por traerles un ejemplo en primera persona, hizo que hoy yo no sea la misma de antes, no sea la misma que era antes de haber tenido esa experiencia.
Así es como se va modificando la fe. Y lo más bonito es que cuando nos metemos digamos, en este caminar, en este descubrir, en este registrar, darnos cuenta, salimos tan enriquecidos. ¿Y cómo lo vamos a hacer en este curso? Lo vamos a hacer acompañados de los personajes de la historia de la salvación. Yo trato de compartir con ustedes algo que creo profundamente y no tengo lugar a duda, que la Biblia, que contiene la palabra de Dios, que es la manera que tiene el Señor de autorrevelarse, de mostrarse, de decirnos quién es, a través de lo que dice y lo que hace, ¿no? Dios se va autorrevelando y como decimos siempre, y no nos tenemos que olvidar, a su vez nos ayuda a autorrevelarnos a nosotros, de descubrirnos quiénes somos, cómo vivimos, cómo miramos, por dónde vamos. Entonces, concluimos que la historia de la salvación es una belleza, es un manual precioso de lo que es mi propia historia personal. Y allí encuentro mi experiencia, mi camino, mi evolución, mis cambios en la fe. Yo puedo darme cuenta de lo que fue en mi vida y lo que es la fe del niño o de la niña que fui y que persiste, cuando caí en una fe infantil, cuando mi fe infantil se comportó como una auténtica adolescente en esa fe adolescente, cuán trabajoso es adquirir una fe adulta y qué deseo tengo de llegar a una fe madura, ¿no? Son los cambios, los procesos que los maestros de espiritualidad y algunos que son expertos bíblicos nos marcan como algunas de las etapas que podemos encontrar dentro de la palabra de Dios y en nuestra propia existencia. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Ahí es donde nos vamos a ir encontrando. ¿Para qué? Para que realmente, dándome cuenta dónde estoy, se haga carne y realidad ese pedido del Evangelio. Señor, creo, pero aumentame la fe, aumentame la fe, aumentame esa capacidad de poder decir, cuando digo que tengo fe, estoy expresando un concepto hebreo que alguno de ustedes ya los escuchó, ya lo he escuchado varias veces, que es el concepto de emuná, ¿no? Que es confianza, pero también sostenimiento. Emuná viene de Amán, que es sostener. Miren qué belleza. Cuando digo que tengo fe y no una fe deportada, sino encarnada, me encuentro creyéndole a un Dios que me sostiene, pero a su vez me encuentro a mí misma dejándome sostener por ese Dios a quien le creo. Es claro, se dan cuenta que es pura experiencia. Acá vamos a entrar en el plano de entender, ¿no? Tender hacia una realidad que no voy solo para tener un conocimiento intelectual de algo, sino para de alguna manera registrar, renovar, poder hacer surgir en mí una experiencia de Dios. No es solo conocer, saber, aprender, sino todo eso va a pasar a un segundo plano, porque
indiscutiblemente vamos a conocer más, vamos a experimentar más, vamos a profundizar más, vamos a entrar a estar mucho más conscientes frente a quién estamos, pero sin salirnos de esta relación, sin escabullirnos en el plano de espectadores, no. Para que pueda ser realmente de utilidad este curso, me tengo que involucrar, sí o sí. Me va a llevar ahí todo el tiempo. Habitualmente es lo que hacemos, ¿verdad? Porque desde que nosotros empezamos estos cursos que llaman a tener una vivencia de nuestra espiritualidad a través de la palabra de Dios, lo venimos haciendo permanentemente. Pero bueno, lo que nos va a invitar en esta oportunidad es a darnos cuenta dónde estamos parados en relación a este sostenimiento. ¿Me dejo sostener? ¿Me dejo llevar? ¿Cómo me dejo llevar? ¿No? ¿Pongo resistencia? ¿Pienso que es solamente desde un lugar y desde una manera que debo relacionarme con él? Y eso lo vamos a hacer con la ayuda de nuestros queridos personajes bíblicos. De paso, atravesamos nuevamente la palabra de Dios en los distintos libros, conociéndola un poquito mejor y más que si nos centramos en un solo texto, ¿no? Que si nos vamos y nos ponemos a leer un texto solamente. Así que bueno, ¿qué elementos vamos a usar? Un documento que es una encíclica que para mi gusto pasó desapercibida y es una belleza. Una encíclica que compartieron en su redacción Benedicto XVI y Francisco, que es Lumen Fidei. Se las recomiendo, la pueden bajar gratuita, La Luz de la Fe o Lumen Fidei. La tiene, pero qué maravilla. Ya Erika está ahí. Me encantaría un día ir a esa. Estamos conectadísimas, hija mía. Lumen Fidei nos va a acompañar en este caminar por la palabra de Dios, ¿no? Hoy vamos a leer algunos puntos de este documento bellísimo, bellísimo, bellísimo. Se lee rapidísimo además porque es cortita. Y un libro que a lo mejor no todos tienen, no se preocupen porque yo lo resumí en PowerPoint que se los voy a dar a ustedes. Ustedes saben que lo que yo hago es para compartirlo con los que hacen el curso, que es este libro del padre Francisco Jalix, que se llama Cambios en la Fe. Acá es donde el padre Jalix es el sacerdote, que él es un especialista en espiritualidad, él es jesuita, y se ha especializado, ya falleció hace unos añitos, muy viejito, se ha especializado toda su vida en la espiritualidad cristiana, laical y también religiosa, pero poniéndole un énfasis a la vida contemplativa. Por eso muchos libros de él son cómo experimentar o cómo aprender a tener una oración contemplativa, ¿no? Hay un montón de libros escritos de él sobre este punto. Pero en este plano empieza, cuando era bastante joven, porque este libro tiene muchísimos años, pero no pierde vigencia ni actualidad. Imagínense que en la versión que tengo yo, y no dice cuarta edición, y no dice el año, pero qué cosa más rara. Tiene que ser de los 80, para que se den una idea, ¿no? Tiene como 40 años el librito este, pero como les digo, no pierde ningún tipo de vigencia. Y es este padre el que propone estas etapas en la vida de fe de una persona, lo que no significa que haya más, no abarca todas las etapas. Y algo muy bonito antes de empezar con esto, que no es algo monolítico, nosotros no somos blanco o negro.
sino que puede ser que a lo mejor hoy día, en este presente, yo me encuentre contemplando las etapas de la fe, que en algún momento reacciono como un niño y en otro momento reacciono como un adolescente y en otro como una persona madura, ¿no? Se va dando que se conjugan las distintas vivencias y los distintos modos que tenemos de creer y de vivir esta relación con Dios, ¿no? Es muy, muy importante. Es estar en un estado de conciencia. Por eso es experiencia, ¿no? La experiencia, fíjense que nosotros la podemos de alguna manera calificar como uno de los primeros rasgos del conocimiento, ¿no? O cuando vamos más allá, el estado pleno de entrar en conciencia de mí mismo, entrar en conciencia de un otro y entrar en conciencia de Dios, ¿no? O sea, esta relación que hace que yo, cuando hable de una experiencia espiritual, la experiencia verdadera espiritual, dicen algunos entendidos de espiritualidad, solo se vive desde lo experiencial, no desde lo teórico o desde alguna otra, desde algún otro lugar. Siempre es desde el plano de lo experiencial. Y eso es lo que vemos, y ahí vamos a empezar entonces. El primer día vamos a recordar algunos puntos que son importantísimos, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede descubrir, qué bueno, gracias Erika. Ahí Erika puso en el chat cómo acceder a la encíclica Lumen Fidei, que es la que ahora vamos a mencionar y probablemente nos siga acompañando a lo largo de todos estos encuentros, junto con la palabra de Dios y el libro del Padre Jalix. Aquí el libro es de 75. Mira, del 75, gracias. No me digas que lo tienes también. No te lo puedo creer. Y encima, Este libro cambió mi vida, mi amor. Cambió bueno, mi la vida. mía también. La mía también. A mí me lo dio mi director espiritual después de haberme bautizado. Un año después de haberme bautizado, un año y medio después aproximadamente, vino mi director espiritual y me dijo, es necesario que lo leas. Y realmente me sorprendió, y ahí es donde pude entrar en contacto con que la fe no era algo más de mi existencia, sino que lo era absolutamente todo en mi existencia, porque vivo como creo. Y una buena experiencia de fe hace que yo tenga una vida sana, como una mala experiencia de fe, una espiritualidad nociva, hace que yo viva de una manera, voy a hablar no tan negativamente, no sana, para no decir enferma, ¿no? No sana. Esos aspectos no sanos de la espiritualidad se manifiestan también en cada momento de nuestra existencia. Así que un poco nosotros queremos hacer lo que dice el Evangelio. Jesús tiene como fin la redención de todo el hombre, la restauración de todo el hombre, y vino a salvarnos, a sanarnos, a liberarnos. Como en unos talleres que teníamos con unas queridísimas amigas mías, siempre decíamos, esto no es un grupo de terapia, pero sí es un grupo terapéutico porque tiende a la sanación, tiende a encontrar y a dejarnos sanar por el Señor, ¿no? Definitivamente. Así que bueno, empecemos con algunos conceptos importantes para empezar con nuestro primer encuentro con la fe del niño, ¿no? A ver si llegamos hoy. Fíjense que la primera experiencia de Israel fue darse cuenta
que ellos estaban estableciendo una relación con un Dios que tomaba la iniciativa. La experiencia del Dios de Israel es descubrirlo siempre tomando la iniciativa. Él es el que quiere acercarse al hombre. Él es el que nos busca. Además, obviamente, estoy dejando afuera que Él es el que nos crea, nos cría, nos atrae, nos desea. Entonces, Israel se fue dando cuenta de que es un Dios que toma la iniciativa de meternos en esta relación. O sea, no hay otra forma. De hecho, que cuando quiso vivir otra manera de relacionarse con Dios, comenzó la decadencia espiritual y general del pueblo de Israel como tal. Cuando solo quiso relacionarse con Él a través del rito, a través de la devoción, a través de la práctica fundamentalista de la ley, los mismos profetas advertían, van camino a la destrucción. Porque cuando no logro hacer que tenga algo que ver con la forma que vivo, inmediatamente se produce la división. Practico algo y vivo de una manera completamente distinta, ¿no? Y ahí comienza justamente la caída, ¿no? La desaparición de la esencia misma de Israel, que ¿cuál es la esencia misma de Israel? Ser el pueblo elegido de Dios, el pueblo amado, el pueblo engendrado, el heredero, aquel que despertó el amor del Padre. Yo me enamoré de ustedes, quedé prendado, ¿no? Entonces, cuando desaparece la relación, desaparece absolutamente todo. Es eso lo que nosotros vamos a querer ir descubriendo y acrecentando y de alguna manera registrando en nuestra vida. Abraham, cuando nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo desde los primeros tiempos, este Dios que toma la iniciativa, este Dios que busca, llama, ¿no? Entonces el Lumen, fíjense que el Lumen Fidei, nosotros encontramos en el punto número 12, ¿no? Algo tan bonito como esto. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Qué lindo. La fe nos abre el camino y acompaña nuestros pasos a lo largo de la historia. Por ejemplo, en Abraham, nuestro padre de la fe, ocupa esta fe un lugar destacado. En su vida sucede algo desconcertante. Dios le dirige la palabra, se revela como un Dios que habla y lo llama por su nombre. Entonces, dice Francisco, la fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco aparece vinculado a un tiempo sagrado, sino como el Dios de una persona. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Miren qué belleza, porque claro, me parecía importante entrar un poquito a recordar lo que es la fe, ya que vamos a hablar del cambio de la fe a lo largo de nuestra vida y a lo largo de la historia de la salvación, ¿no? Entonces, qué belleza, la fe es la respuesta a una palabra que nos interpela personalmente, a un tú que nos llama
por nuestro nombre. Entonces los primeros conceptos que nos queda es que la fe está vinculada a la escucha. Nosotros a través de los miércoles, cuando vamos y queremos entrar dentro de este misterio, lo que nos disponemos es a escuchar una palabra de Dios que nos habla. O sea, nos metemos dentro de esta relación. La fe es escucha y es respuesta. Es la escucha de un hombre cualquiera en un momento determinado, en un lugar determinado que no importa, pero que es llamado por su nombre, como te pasó a vos y me pasó a mí. No importa dónde estuviéramos, no importa si estábamos en Brasil, Argentina, Washington, El Salvador o la costa atlántica, ¿no? No importa el lugar, sino que importa la llamada, la palabra dirigida a nuestro corazón y la respuesta que dimos a esa palabra. Porque cada uno de nosotros, por eso Abraham se va a comportar como padre en la fe. Es padre para indicarnos que a nosotros, como sus hijos, nos va a pasar lo mismo. Así como le pasó al padre, le pasa a los hijos. Y a mí también, Señor, me alcanzaste con tu palabra y me sacaste de algún lugar para llevarme a otro, para llevarme a algo, a alguien que eres tú mismo. Ese lugar a donde me quiere llevar Dios es a sí mismo. Constantemente en la palabra vamos a ver que el llamado de Dios al hombre es para conducirlo a Él, ¿no? Sal, que te llevaré a una tierra que emana leche y miel. Y cuando empieza a caminar Abraham hacia Dios, vamos a encontrarnos como que le va a invitar, camina en mi presencia, sé honrado, camina en mi presencia, en la presencia de Dios. Pasan muchos siglos y después al pueblo de Israel le va a decir, cuando lo va a sacar de Egipto Moisés, yo los saco de la esclavitud para llevarlos hacia mí, para traerlos hacia mí como símbolo de que este Dios que nos atrae hacia Él, que nos llama a Él, nos llama a vivir en Él la verdadera y plena libertad. Fíjense cómo vamos dándonos cuenta a lo largo de toda la historia de la salvación y después cuando el pueblo de Israel se desvía de ese caminar hacia Dios y con Dios y se desvía de ir hacia Él, cae irremediablemente en la destrucción, el exilio, el destierro y el lamento en el abrir de ojos y decir, queremos volver, Señor, hacia ti, porque hay un Dios que no deja de desearnos. Qué bonito. Hay un Dios que no deja de desearnos. O sea, esta fe, como dice Lumen Fidei, que es la respuesta a una palabra que nos busca y que nos toca, muestra el deseo de Dios por nosotros. Esa palabra es incesante, nunca va a dejar de buscarnos y de llamarnos. Nunca va a dejar de preguntarnos, Patri, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando no esté frente a Él, cuando no me ponga, ¿no? Dócilmente del otro lado de esta relación? El Lumen Fidei ahora también seguimos en el punto número 12 de Lumen Fidei, dice, la visión que la fe da a Abraham estará siempre vinculado a este paso adelante que tiene que dar. Claro, ¿cuál es el paso que tiene que dar? Empezar a caminar, salir, ¿no? La fe
ve, la fe se convierte en mirada, en una fe que ve. ¿Se acuerdan que antes estaba relacionada con qué? Con la escucha. Ahora va a estar relacionado con la mirada en la medida en que comenzamos a caminar, en la medida en que nos ponemos en camino, en que se adentra en el espacio abierto por la palabra de Dios. En una palabra, mucha palabra, mucha redundancia, pero en una palabra, nosotros vemos desde la fe cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a experimentar. Ahí es donde empezamos a descubrir. ¿Y qué vemos en esta palabra de Dios? Por ejemplo, un Dios que promete y cumple. Un Dios que a lo largo de este caminar prometió tierra y se la dio. Prometió descendencia y se la dio, ¿no? Prometió una vida rodeada de familia, rodeada de fecundidad y se la dio. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que esto es el resultado de la fe? Porque camino la vida, porque la vivo, porque no la contemplo desde un sillón quejándome por todo lo que no, sino experimentando todo lo que sí. Entonces, fíjense cómo está relacionado a la mirada, ¿no? La palabra dice, el punto 12, encierra una promesa. Tu descendencia será numerosa, serás padre de un gran pueblo, ¿no? Es verdad, dice el Papa, en cuanto respuesta a una palabra que la precede, la fe de Abraham será siempre un acto de memoria, pero no una memoria que lo va a anclar en el pasado, sino una memoria siempre viva de todo lo que Dios dice, hace. Todo lo que Dios promete, cumple. Entonces, fíjense cómo esta memoria de Abraham empieza a llamarse esperanza. Porque cuando la fe está arraigada en la memoria de ver en mi vida a un Dios que fue cumpliendo y fue actuando, eso se convierte en esperanza. Lo va a seguir haciendo hasta el final de los tiempos. Lo va a seguir haciendo hasta mi último suspiro, ¿no? Entonces, miren qué bonito, cómo interactuamos, cómo la fe tiene que ver en nuestra vida y cómo la podemos realmente experimentar. Dice el punto 12, la memoria, en cuanto memoria del futuro, memoria futuri en latín, está estrechamente ligada a la esperanza. Entonces, escucho la palabra y veo la acción de Dios. Y esto está permanentemente en mi vida. De hecho, cuando entramos a la palabra de Dios, especialmente los primeros libros, ¿qué va a hacer el Señor? Recuerda, Israel, cuando yo te saqué de Egipto, de la esclavitud, te llevé sobre mis alas y te conduje a una tierra de libertad. Te di de comer, te di de beber. Te ocupas entonces, ¿no? Sería el final de la oración, ¿no? Yo estoy contigo. Esa memoria futura, esa memoria que se convierte en memoria futura, porque si estuviste conmigo, Señor, vas a seguir estándolo, es el impulso de la esperanza. La fe y la esperanza no se pueden separar en absoluto. Fíjense, este Dios, además de ser el Dios de la palabra, el Dios de la escucha, el Dios que me pone en camino y me deja experimentar viendo lo que es capaz de ser, es un Dios que tiene otro condimento. El Dios en el que creemos es un Dios que me deja obrar en libertad. Nosotros tenemos fe en un Dios que no aliena, en un Dios que no acota, sino que expande, ¿no? Que arroja, que invita a expresarse, que invita a ser.
descubrimos, ¿no? Que es un Dios que deja ser. Deja ser. Nuestro Dios deja ser. Es la gran diferencia de la fe judeo-cristiana con otra fe monoteísta como es el Islam. Simplemente descriptivo lo que estoy poniendo. El Islam es fatalista de alguna manera, ¿no? Es en el sentido de que las cosas que suceden, suceden porque así se quiso, ¿no? Y por más que sea una catástrofe, y bueno, era lo que Dios quiso. El Dios judeo-cristiano no, me da todas las herramientas para que yo siempre pueda ir viviendo, ir haciendo, ir descubriendo el bien superior, ¿no? El bien para todos, el bien común. Acá en el punto 13 van a encontrar lo que yo les contaba hace un ratito, no de una manera tan bonita como la describe Lumen Fidei. Dice, la fe, el punto 13 dice Francisco, la fe acoge la palabra de Dios como roca firme para construir sobre ella un sólido fundamento. Por eso la Biblia, para hablar de fe, usa un término hebreo, emuná, derivada del verbo amán, que significa sostener. El término emuná puede significar tanto la fidelidad de Dios como la fe del hombre. El hombre fiel recibe su fuerza confiándose en las manos de Dios. Jugando con las dos acepciones de la palabra, San Cirilo ensalza la dignidad del cristiano que recibe el mismo calificativo que Dios. Ambos son llamados fieles, tanto Dios que cumple como el hombre que cree. San Agustín va a explicarlo clarito y muy fácil. Dice, el hombre es fiel creyéndole a Dios, que promete, y Dios es fiel dando lo que promete al hombre. Miren qué cosa más bonita. Por eso la fe es relación. Yo no puedo tener la fe como un compuesto de mi vida, como forma parte mi formación intelectual, profesional o técnica. No, no, no. Es una relación, es algo que es absolutamente relación, ¿no? Es una realidad vital, una realidad de vida, definitivamente. Y eso es a donde nos vamos a ir metiendo. Una realidad vital que Israel fue descubriendo, y fue descubriendo como un niño. Fue descubriendo como un niño que se porta bien, porque si no papá me castiga, ¿no? Entonces hay que cumplir eso que les decía, hay que ser muy devoto, hay que demostrarle a papá para tenerlo tranquilo y contento, ¿no? Y el Señor a lo largo de la palabra nos va a llevar a que vayamos descubriendo que no es eso, sino que es profundizar en esta relación. Dios quiere que profundicemos en la relación de amor, en la relación de alianza, ¿no? Entonces, claro, cuando papá no me ve, tengo a un Baal arriba de mi mesa, tengo a un Astarté arriba de mi mesa, porque total no me ve, está en el templo encerrado. Está encerradito en el templo de Jerusalén, yo en mi casa puedo tener cualquier cosa. Entonces, fíjense, cuando la fe no entra en el juego de la relación, es cualquier cosa, se vive de cualquier manera. Pienso que yo soy la variable, entonces si yo le rezo y le rezo bien, el Señor que me escucha, porque sé que me escucha, va a hacer lo que yo le digo. Y cuando no hace lo que yo le digo, me pasan dos cosas, o dejo de creer o me entra una culpa terrible porque algo habré hecho mal, que Dios no hace lo que yo le pido. Fíjense, todo eso son formas que tenemos de vivir la fe en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, o me desligo completamente y paso a ser un agnóstico, un ateo, yo a la iglesia no piso nunca más, ¿no? O
cargo con esto de que, bueno, vivo todo lo malo que me pasa y vivo todo esto negativo que me pasa porque me lo merezco. Es una fe infantil, completamente sacada fuera de la relación a donde me invita el Señor a que yo esté. También me puede pasar que me revele, ¿no? La pregunta del millón, y a Israel un poco le pasaba, ¿y dónde lo escuchamos? En boca de Job. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que los que obran mal vivan bien? ¿No? En el libro de Job, después de su expresión absolutamente infantil, sin ser encarnada, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios, porque no es válida esa expresión en la boca de Job, en el corazón de un creyente real y maduro. Nos damos cuenta por lo que pasa en los capítulos siguientes, ¿no? En donde se le queja a Dios. ¿Cómo puede ser que los que mal andan, lo bien que viven? Y yo que era bueno, justo y creía en vos, mirá cómo me trataste, de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Y eso lo escuchamos también en otras partes de la Sagrada Escritura, el lamento sobre la injusticia. Y ahí empieza a aflorar lo que se llama la fe adolescente, donde me revelo que si este es Dios, qué Dios más avaro, qué Dios más nefasto. ¿Por qué no cuidó a esa criatura que se murió? ¿Por qué hace que haya hambre en el mundo? ¿No? Le echo toda la culpa a Dios y desligo al hombre de la responsabilidad de lo que acontece en este momento, en esta situación o en esta circunstancia, ¿no? Entonces, fíjense cómo se va haciendo y cómo de a poco me voy dando cuenta, como también lo hace Job. El libro de Job es hermoso, porque el libro de Job manifiesta de una manera clarísima la fe infantil, la fe adolescente, hasta abordar una fe madura. Ay, Señor, perdóname, no sé de qué hablaba. Realmente yo te conocía de oídas, pero ahora realmente puedo decir que te experimenté. Lo estoy inventando yo, estoy poniendo en Job, estoy poniendo la palabra experimentar a propósito. Ahora sí te experimenté, ¿no? Ahora sí te experimenté. Y ahora sí puedo decir que sé cuál es tu voluntad en mi vida. Y ahí vemos una fe madura, una fe adulta. ¿Ven? Ahí es a donde nos queremos meter. ¿Por dónde ando yo hoy? ¿Por qué lugar o por qué característica de esta relación me encuentro? ¿Vamos bien? ¿Alguna preguntita? Porque tenemos todavía un ratito para empezar a compartir la primera de las etapas, que es la fe del niño. Sí, Saya, ¿cómo estás? Buen día. Ay, te sacaste la... ¿Aló? No, Hola, hola, ahora sí, te escuchamos y te vemos. no toqué nada, pero no te puedo ver, Patricia. Ah, Por ni algún idea. motivo no te puedo. Nosotros te vemos bien. ¿Vos querías hacer una pregunta? No, Patricia, como que apagaste tu cámara porque no te vemos ninguno. Oh, ahora sí, espera. Ahora fue que toqué sin querer. Tengo una... Ahora enseguida aparece la... Ahora me ves, Saya. Ahora me ven todos. Perfecto, perdonen. ¿Querías preguntar algo? Ah, ok, perdón. Creía que estaban. Bueno, si todo más o menos queda claro, lo que es la experiencia, lo que es la fe, de la manera en que la vamos a abordar, les invito entonces que pasemos a la primera de las etapas, que es la etapa de la fe del niño, y ver dónde encontramos esta fe del niño en
las Sagradas Escrituras. A mí me emociona muchísimo cuando nosotros en el Evangelio escuchamos a Jesús que constantemente nos dice, si no tienen la fe de estos niños, no podrán entrar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Y cuál es la fe de estos niños? ¿Cuál es la característica de esta fe del niño que, por favor, no se puede nunca confundir con la fe infantil? La fe del niño, de la que habla Jesús, es una, la fe infantil es otra. Vamos a buscar ejemplos de ello, pero vamos a ver las primeras características en este ratito que tenemos de lo que es la fe del niño. Bien, una cosa que quiero aclarar. En la gran mayoría de las descripciones que estamos haciendo, estamos hablando de la vida de un niño relativamente normal, en el sentido que se desarrolla en el seno de una familia y que tiene las necesidades básicas absolutamente satisfechas, ¿no? Por supuesto que después las alternativas de aquellos que no se desarrollan en el seno de una familia que vive en paz y que le da al niño todo lo que necesita para desarrollarse bien, todo esto que decimos se ve completamente alterado y se manifiesta en la fe de un adulto, de un adolescente o aún de un niño que no puede tener esta experiencia de Dios, porque su vida cotidiana no está inmersa dentro de lo que es la normalidad, llamémosle normalidad, la vida en familia, con papá, con mamá, con los hermanos, contenidos afectivamente, sin nada que le esté faltando, o a lo mejor con una mamá o con un papá, pero muy amados, muy contenidos y muy queridos, ¿no? Quise hacer esta aclaración porque sabemos la cantidad de niños que desafortunadamente no gozan de estos privilegios y de estos derechos definitivos hoy día. Entonces, vamos a ver a la característica de la fe del niño que nos habla el padre Jalix y que un poco a lo que apunta Jesús. Principalmente la sensibilidad por lo religioso. Esto es una característica, es un misterio. Miren, los que trabajamos con niños nos damos cuenta que el niño sabe diferenciar muy bien la fantasía de la realidad. O sea, para el niño no es lo mismo el hombre araña que Jesús. Le queda clarísimo que el hombre araña está en el plano de lo fantástico, ¿no? De lo que es un cuento, lo que sería en nuestra época un cuento de hadas, como La Cenicienta y Blancanieves, ¿no? Y que Jesús forma parte de una realidad. La sensibilidad de lo religioso en el niño es absolutamente pedagógico para nosotros los adultos, porque están abiertos a una realidad. Esto religioso significa lo que me religa, lo que me une. La palabra religión es justamente esto que me une a lo trascendente, el camino, la estructura, el fundamento que me une a lo trascendente, ¿no? Y lo vive como una realidad. Lo religioso es unirme a alguien que es más grande que yo y del cual yo procedo, ¿no? Entonces, fíjense qué maravilla, porque incorpora con mucha facilidad a este Dios, a este ser trascendente, enorme, grande, en lo cotidiano, con naturalidad y con profundidad. Asombra. Yo cada año me asombro más de la sensibilidad religiosa de los chicos, ¿no? Asombra. Y nosotros como adultos
tenemos que colaborar a que se profundice esa relación con Dios, no a meterla dentro de un mundo de fantasías. Miren, les voy a contar algo relacionado al judaísmo, y eso me ha marcado un poco, ¿no? Uno no puede dejar de ser quien es. El judaísmo, cuando está formando a los niños, trata de desterrar todo lo que pueda parecer maravilloso y sobrenatural en la relación con Dios. Por ejemplo, dice el Talmud, no acostumbres a los niños al mundo de los milagros, para que no quede encasillada la relación con Dios solamente allí. ¿Es claro? Sino que es una relación que abarca mucho más que el milagro que obra Dios a tal cual o en un determinado momento, ¿no? Es algo mucho más, es la relación con Él, es la relación con el Padre. Fíjense que cuando nos vamos al aspecto bíblico, esta época nos recuerda el tiempo de la alianza con Dios. Y me viene al corazón, en las páginas del Génesis, la primera alianza que Dios hace con el hombre, que es con Noé, ¿no? Noé, que me gusta mucho su nombre en la mitología mesopotámica, el nombre de Noé en la epopeya de Gilgamesh era Utnapishtim, ¿no? Y Utnapishtim es el hombre del alma buena, del alma sencilla, ¿no? El alma como niño, ¿no? En donde esta relación con lo trascendental y con un Dios le hizo ponerse en movimiento y de alguna manera salvar su vida, la de su familia y la de la creación. Miren cómo vamos de lo individual a lo comunitario, ¿no? En lo que nos narran las páginas del libro del Génesis, ¿no? Está antiquísima, estas páginas tan antiguas, incluso de una documentaria antigua, porque se escribieron muy al inicio del proceso de la escritura. Déjenme que se me fue de nuevo la camarita. Es una camarita un poquito caprichosa, no le gusta que yo toque la computadora que se desconecta. Es una camarita infantil. Entonces, claro, nos evoca esta época del tiempo de alianza con Dios. Abierto a lo trascendental, pone en movimiento y lleva al bien, ¿no? Lleva al bien. Sin preguntarse demasiado, en una obediencia, Noé hace lo que Dios le pide, ¿no? También vemos esto presente en la alianza con Abraham. Sal, vemos a ver, cuando uno se pone a pensar en la fe de Abraham, que se deja mover por esta palabra escuchada, por esta palabra que lo pone en movimiento, uno dice, realmente tiene que haber sido algo muy fuerte dentro de él, una concepción muy fuerte de este Dios trascendente, ¿no? Todopoderoso, que lo hizo salir de su zona de confort y lo hizo ponerse en movimiento hacia, ¿no? Y lo hace entrar en alianza, porque mírense qué bonito. Miren, a Noé lo hizo recapacitar y poner en movimiento, ¿no? Noé también se abrió a eso, como estamos viendo. Se puso en movimiento, obró y construyó el arca que va a salvar, como dijimos, a él, a su familia y a la creación. Y luego no se queda solamente con el hecho de sacarlo de un problema,
de sacarlo de una situación que lo iba a acabar y que lo iba a exterminar. No, se trata de llevarlo a un punto donde entra en relación. Por eso la primera alianza es con Noé. Y la alianza con Noé la va a hacer Dios en los cielos a través del arco iris, ¿no? Qué bonito. Este es mi signo de alianza con la creación, en donde me comprometo a nunca más destruirla. ¿Ah? Luego, con Abraham lo mismo. Abraham lo saca de un mundo idolátrico, lo saca de un mundo superficial, lo saca a lo mejor de un mundo de sacrificios humanos y acotado en el sentido de la vida, para llevarlo a una nueva realidad, a una tierra prometida, y cuando lo hace, no lo hace simplemente para eso, sino ¿para qué? Para llevarlo a una alianza. Y hace alianza con Abraham. Camina en mi presencia, sé honrado. Y esta va a ser mi alianza contigo. Ya Abraham la alianza la va a llevar en el cuerpo. Ya no va a estar la alianza fuera del hombre, sino en el hombre. La alianza va a ser el prepucio, la circuncisión. Y después va a sacar al pueblo de la esclavitud y lo va a llevar a la tierra prometida. Pero en el medio, cuando lo libera de la esclavitud, no lo deja a que viva como quiera. No, no, no. Lo invita a hacer alianza. Miren qué bonito. Entonces, a ver, concluyendo, la fe del niño es la fe que me invita a abrirme a esta relación con Dios, no solo para decir yo creo en Dios y yo tengo un Dios en mi vida, sino para que me lleve, viva y profundice una alianza con Él. La fe del niño se caracteriza por ser una fe, voy a inventar una palabra y no tengo problema alguno, alianzada. Es una fe alianzada. ¿Ah? Entonces, cuando escuchemos, si no se hacen como niños, primera característica, apertura y alianza. Y no en lo fantasioso, ¿ah? Que muchas veces caemos nosotros también en la fe de lo fantasioso. Ya sabemos que el niño diferencia la fantasía de la realidad. Yo creo, Señor, en vos, que sos una persona real y que existe, verdaderamente. No sos fruto de mi fantasía. Muy bien. Ahora fíjense qué interesante. Acá vemos el inicio en la fe de Abraham. Yo lo puse ahí en el tercer puntito. Vemos en el inicio de la fe de Abraham. Tomé a Abraham porque es el que más nos regala la Sagrada Escritura, la experiencia de fe en su vida. Pero él mismo va a ir pasando de esta fe del niño a una fe que va a ir cambiando, profundizándose y madurando. Y por eso es padre en la fe, porque nos enseña que la fe no es monolítica, no la recibimos de una vez para siempre, no la vivimos como la vivimos en el momento que tomamos la primera comunión, ni como el día que tuvimos una experiencia espectacular en un retiro. No, es vital, forma parte de nuestra existencia, camina con nosotros, ¿no? Y como esa alianza es la alianza que va andando, ¿no? Así, es algo que me permite, porque es vida, es movimiento, y me acompaña. Pero tengo que estar dispuesta, por eso, no se olviden nunca de una de las premisas de la Sagrada Escritura, la novedad. Esto que fue descubriendo Israel, incluso Abraham, a lo largo de su relación con Dios. Yo hago nuevas todas las cosas. La novedad, este Dios que siempre, bueno, ¿cuál es la novedad? En que se enquista en la novedad de cada día.
se mete en la novedad de cada día, quiere formar parte de la relación de mi vida en la novedad de cada día, porque cada día nuestra vida es una novedad. ¿O acaso alguno de ustedes sabía lo que iba a pasar esta mañana? Claro que no, y por ende es una novedad. ¡Oh! Mira, ¿no? Salió el sol, llueve, qué lindo el pajarito que apareció, hoy comí algo distinto, hoy empezamos un nuevo ciclo de Biblia, y mañana lo será, y así, y así, y así. Lo que yo les comentaba es el último punto, muy importante. Miren qué bonito esto es del padre Jalix, tomado de su libro, de cómo el niño ve la imagen de Dios en la imagen de su padre. Entonces pone esto y me encantó. Dos niños hablando de Dios con su papá. La más pequeñita le dice, Dios es como vos. El hermanito un poquito mayor que la nena le va a confirmar, bueno, Dios es como vos, pero un poco más grande. O sea, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? Que para el niño la imagen de Dios es la de su padre. Por eso, déjenme hacer un paréntesis, nos cuesta tanto y con tantos niños en la actualidad hablar de este tema, porque algunos o no tienen padre o el padre se fue, tienen, tienen un papá adoptivo, ¿no? Porque la mamá se volvió a casar, pero no tienen la figura paterna constituida y construida de una manera positiva en relación con ellos, y por eso les cuesta muchísimo entrar en la relación con Dios, por este motivo. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de la fe del niño, pero recuerden que en este punto no tiene nada que ver la cronología. Yo puedo tener 60 años y estar teniendo esta fe del niño intacta, y puedo estar teniendo y lidiando con esta relación con Dios Padre de una manera que no entiendo por qué me cuesta, Señor, y me invita a sanar, a curar, a pedirle al Señor ayuda para sanar la imagen de mi padre. Como también me da la pauta y la herramienta para poder entender a los que tengo a mi lado, que a lo mejor no pueden tener una fe como la mía, porque la experiencia que han tenido en su vida de amor paternal, de amor contenedor, no fue tal. Entonces, ¿cómo van a poder experimentar a un Dios Padre, a un Dios que los ama con locura, a un Dios que los elige, ¿no? A un Dios que los adopta? Es imposible, porque acuérdense que es algo vital, no es algo que entre por la cabeza, es algo que experimento con mi vida. Y ahí es donde entra esto, ¿no? ¿Qué sentimientos van a surgir en relación a la fe del niño? Número uno, el primer gran sentimiento, la seguridad. Mi papá me da seguridad, Dios me da seguridad, ¿no? Está justamente basada fundamentalmente en la estabilidad que siente un niño con su padre, ¿no? Esta experiencia de que procedemos de una familia contenedora, de una familia estable, ¿no? O de un padre estable, contenedor, o de una madre contenedora y estable que me hizo vivir de esta manera. Bueno, puedo yo experimentar esto también con Dios. Fíjense, ¿no? Y qué bonito, porque el niño se siente frágil, es consciente de su fragilidad, por eso tiene temor a ser abandonado, por eso no le gusta estar solito, por eso nos busca cuando tiene una necesidad, ¿no? Somos absolutamente seres necesitados desde que nacemos. Pero no se siente solo. ¡Mamá! Sabe que mamá contesta, papá. Sabe que papá viene, ¿no? Bueno,
sino siempre se siente acompañado por Dios. Y esto es fundamental en su crecimiento integral. Entonces, seguridad y confianza. La seguridad me lleva a la confianza. Tengo seguridad, ¿sabes por qué? Porque me siento sostenida. Me siento sostenida. Me sostiene. Mi familia me sostiene, mi papá me sostiene, mi mamá me sostiene, ¿no? Este marco es absolutamente sostenedor. Ese sostenimiento se convierte en emuná, se convierte en la confianza en Dios Padre. ¿Cómo lo experimenta el chico? Que lo cuida bondadosamente, ¿no? Y fíjense qué bonito, porque acá aparecen dos figuras sustanciales en la vida de la fe del niño. María me cuida cuando estoy durmiendo, no tengo miedo porque está María cuidándome. Está conmigo, estoy acompañado por ella. Y Jesús está conmigo a lo largo de mi vida, es mi par. Y no va a permitir que me pase nada malo. Esta cosa de que lo vemos en los chicos, lo verbalizan en la catequesis, ¿no? Él no permitiría que me pase nada malo. ¿Mm? Obviamente que cuando no está esta seguridad, vuelvo y lo repito, la angustia es muy grande sobre también la imagen de Dios, y va a ser una persona que en su adultez cronológica, le cueste confiar en Dios y en la providencia. Porque quien no vivió esta estabilidad, quien no desarrolló esta confianza en el Dios Padre, le va a costar muchísimo confiar en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. Miren las aves del campo y miren las aves del cielo y los lirios del campo. No cosechan ni hilan, pero el Padre, ¿no?, los alimenta y las viste. Ah, sí, claro, claro. Decímelo a mí, que padecí, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos rasgos que descubro en mí también pueden ser fruto de algo vivido que no me permitió tener esta concepción dentro de mi corazón, ¿no? ¿A qué lleva esto? A varias cosas. Número uno, abrazarme, a reconciliarme con mi historia, a que las cosas muchas veces no son obligatoriamente como tienen que ser, sino que son como pueden ser, porque es una espiritualidad que construyo desde abajo, con lo que traigo, con lo que soy, con mi devenir, ¿no?, con mi derrotero, con aquello que me tocó vivir, ¿no? Es importante esto de alguna manera. A ver, vamos a dejarlo aquí, esto lo vamos a seguir la semana que viene porque es profundo. Pero quiero escucharlos, quiero saber si hay alguna consulta, pregunta, algo que no haya quedado demasiado claro, algo que quieran compartir desde el corazón, que es lo bonito. Están mudos, se nota que es la primera, ¿eh? ¡Ay, Elsa! No podía fallar. Hola. Hola, Elsa, buenos días. ¿Cómo te va, Muy Patricia? Lo que bien. pasa es que vi tu mente, el flip lo vi recién hace un rato, así que desde el principio no te escuché, pero me alegré verte, ver que estás bien y escucharte, que es tan importante que te podamos escuchar, que nos enseñas tanto, ¿no? En cuanto a la fe de los niños, yo tuve mi mamá que me transmitió toda esa fe, porque siempre hay alguien. Mi mamá Te pusiste muda, Elsa. Está muda, no te escuchamos. Ah, qué pena. No solo se puso muda, sino que ahora se congeló y se fue. Mientras tanto, escuchemos a Martica, que levantaste la mano. Martica, buen día. Un gusto. Hola, buen día a todas. Yo soy nueva, Bienvenida. soy nueva. Estoy aquí por una invitación que nos hizo Erika.
Erika, qué bueno saludarte, verte, qué rico. Mira, hay varias cosas que tú dijiste que a mí me llaman la atención y es que a veces nosotros como que entre más avanzamos en la fe, nos dejamos perder de pronto lo que es la fe del niño, que es maravillarnos y dejarnos asombrar y pensar que entonces Dios ya no es un Dios de solo cosas bonitas. Porque yo he escuchado a gente muy estudiada y teólogos que Dios no se puede quedar en solo lo bonito, yo sé, pero también hay que reconocer que todo lo que hay alrededor tuyo, que todo lo que tú ves es bonito y que todo lo que tú hagas siempre debe ser en esa imitación a ese Dios que todo lo hace bonito. Solamente era eso y muchísimas gracias, de verdad que es súper interesante todo lo que nos has transmitido esta mañana. Qué bueno, gracias Martica y bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Simona, Hola, buenos días, ¿cómo estás? bien, lo más bien. Bueno, óyeme, yo solo quería decir una cosita en relación a la fe de niños. Me, ¿Cómo te quisiera decir? Eh, con la experiencia que estoy viviendo ahora, o sea, con la vida que estoy viviendo hoy, con mis 5 nietos, veo cuando tú dijiste esa seguridad que ellos tienen, que el papá va a volver, que la mamá los cuida, que les va a traer la comida, el agua, lo que sea que necesitan. Eso me dio profundamente. Yo nunca había entendido la fe del niño así, siempre la había confundido, como lo que dijiste al principio, con la fe infantil. Y me abriste bastante los ojos hoy y el corazón, porque dije, wow, ojalá todos pudiéramos tener una fe de niños de verdad. Y ahora cuando oiga ese evangelio y cuando oiga al Padre decirlo, lo voy a entender de una manera distinta. Gracias. Qué bueno. Vamos a dejarla a Elsa que acaba de venir luego y Denise se te doy cortó. enseguida la palabra. Sí, él sí. Se me cortó la Sí, comunicación. sí. No, no me escuchan. Sí, ¿Me te escuchan? escucha, te escucha. Bueno, yo te contaba que mi mamá es la que me transmitió esa fe. Cuando mi mamá le pasaba algo que ella le pedía a Dios, nos hacía arrodillar en esa mesita y ahí le decía, ayúdame a pedirle a Dios porque Dios es el que siempre me ayuda. Dios me aprieta, pero siempre me ayuda. Pobrecita mi mamá. Y eso yo lo fui entendiendo muy bien en todo lo largo de mi vida, que te van pasando cosas y siempre te sentís sostenida por Dios como era mi mamá, ¿viste? Creo que los padres son los que te transmiten esa cosa a los hijos, ¿no? Mi mamá nos transmitió muy bien esa fe. Por eso cuando hablas de la fe del niño, me acuerdo cuando yo era niña, ¿no? Que cuando te pasan cosas, ¿a quién le pedís? Ni a tu padre ni a tu madre, a Dios que está en el cielo, que siempre me ayuda, decía mi mamá. Bueno, Patricia, una alegría verte Un gusto y grande, escucharte. Elsa querida. Gracias por todo. Gracias por estar. Denise, ahora sí te toca a ti. Adelante. Gracias. Quería hacerte una consulta Sí, con mucho gusto, de, si puedo. bueno, tenía otro comentario, pero se me fue al escuchar a los compañeros, así que ya está. Te hago una consulta con lo de que comentaste de la alianza de Abraham. Yo me preguntaba en algún momento si esto de que el hombre llevaba en su propio cuerpo ese signo de la alianza con Dios. ¿Qué pasaba con la fe de la mujer que no llevaba un signo tan físico, digamos, ¿no? Pero entraba definitivamente en la misma alianza. La mujer en el judaísmo, a través de lo que es los patriarcas y las matriarcas, entran a formar parte de la misma alianza con Dios. Si bien ella no lleva en el cuerpo per se el signo como lo llevaba el hombre, o mejor dicho, lo siguen llevando los hombres, sí su alianza es absolutamente espiritual e integral. Cuando ella le dice que sí a Dios en su condición de ser parte del pueblo elegido, como lo hizo Sara, como lo hizo Rebeca, como lo hizo Raquel, fíjate que el sí de la mujer está definitivamente ligada a su fecundidad.
fueron Claro, fecundas pensaba, por Dios, lo que no significa, espiritualmente hablando, que estemos hablando de una fecundidad corporal únicamente. ujú, La mujer es generadora de vida, de una vida que trasciende lo corporal. La mujer en el judaísmo, la fecundidad, de hecho, que es la encargada de la formación religiosa de los hijos, de la recepción de algo así por el día viernes, ¿no? ah, El Shabbat, que es lo más sagrado. Fíjate que en esta circularidad sobre la luz es la luz para mí y para todos los que me rodean. Es la luz de la casa, es la que transmite la fe en Dios. Entonces, la alianza no la lleva marcada de alguna manera como el hombre, pero la lleva marcada en su vida como generadora de vida y vida en Dios a todos los que lo rodean. Así que está dentro, de hecho, que cuando Dios hace alianza con el pueblo en el capítulo 19 del Éxodo, ahí reúne mujeres, niños y hombres, o sea, claro. todo tipo de hombre, de persona humana que se comprometa a vivir la presencia de Dios en su vida y a darla a conocer, ¿no? A entrar en relación. Bien. Una cosita con respecto a eso justamente, era mi comentario que ahí me acordé. Esto de nosotros, ¿no? Como papás hoy en día, yo tengo un hijo adolescente, no sé, nosotros tenemos un hijo preadolescente en realidad. ¿Cómo podemos, porque por ahí hablando con alguien, ¿no? Uno se da cuenta que a lo mejor no está haciendo, no está transmitiendo la fe como uno no sé, por ahí idealmente, ¿no? Porque yo pienso, ¿cómo recibimos nosotros la fe? Eh, en algún momento en otro ciclo lo has comentado, ¿eh? Esto de qué suerte que ahora somos grandes y podemos hacer nuestro propio camino, ¿no? Y sanar cosas, corregir cosas. Pero ¿cómo podemos hacer, o qué consejo nos das a los papás que tratamos de transmitir esa fe viva, en movimiento, que es una experiencia, cuando el chico ya no tiene esa recepción o esa receptividad de más chiquito, como comentabas en la catequesis? Mira, Denise, cuando uno trata de vivir en la vida la fe encarnada, es un testimonio vivo de la fe para sus hijos. Yo, en lo personal, no estoy, el mundo ideal es muy bonito, muy precioso y bonito, pero el desayuno de todos los días marca la diferencia. Claro. Una fe encarnada, una familia donde se encarna la fe en lo cotidiano, donde se vive con naturalidad, también la presencia de Dios en la vida, porque Dios no con fundamentalismo, Claro. con naturalidad, no con fundamentalismo. Hay una gran diferencia en ser fundamentalista a estar en relación con Dios de manera alianzado. El fundamentalista es un ideólogo. El hombre alianzado es un hombre profundamente amante y amado por Dios. Entonces hay una gran diferencia. Muy probablemente el niño se vaya a revelar siempre, porque el niño preadolescente y adolescente quiere emanciparse, pero sabe que todavía necesita a los padres y eso le da mucha bronca. Entonces esa bronca la va a transmitir revelándose, yo no quiero ir a misa, yo no quiero creer como vos, papá, yo no quiero tener tu mismo Dios, porque es una manera de emanciparse. Pero nosotros tenemos que seguir fieles a quienes somos y a lo que estamos llamados, porque Dios obra independientemente de nosotros. A nosotros nos pide perseverancia y fidelidad. Y sembrar. Salió el sembrador a sembrar, no a sacar cuenta, no a decir qué barbaridad, mira los espinos, no. El sembrador salió a sembrar. Entonces, discúlpame, no doy consejo nunca, porque ni consejos vendo y para mí no tengo, ¿no? Como dice el dicho, pero la cosa única que me viene y me brota del corazón es vivir una fe encarnada, registrar una fe profundamente encarnada en nuestra vida, que realmente lo podamos llevar
a los chicos a que tengan una experiencia real, no ideal, de lo que es la relación con Dios. Gracias. De nada. Dani y Nuria, buen día, ¿cómo les va? Hola Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, Bien, muy saludarte bien. porque nos incorporamos un pelín tarde y no te pudimos saludar al principio. Y Tranquilo, decir que bueno, yo doy gracias a Dios todos los días por haberte encontrado en nuestra vida, ¿eh? De verdad te lo digo de corazón, porque es que cada vez que escucho una clase de Biblia tuya es que de verdad que me alegras el día, de verdad te lo digo, Bueno, sinceramente. gracias. Demos gracias a Dios porque es Él el que nos usa, Nuria, Sí, lo sé, definitivamente. lo sé. Y te quería contar que en esta clase me ha tocado especialmente esta explicación que nos has dado de la fe del niño y de la fe infantil, porque yo cuando era pequeña, bueno, la fe católica nos la transmitió en mi casa mi madre, y ella muchas veces cuando nos encontrábamos con problemas que de alguna manera nos superaban, que no sabíamos cómo resolver, ella siempre decía, esto hay que ponerlo en manos de Dios, no hay otra manera. Y claro, yo no lo entendía verdaderamente porque decía, bueno, no sé, o sea, entonces significa esto que dejamos de trabajar, nos olvidamos, lo dejamos ahí en manos de Dios y Él resolverá. Me ha costado años entender esa expresión que decía y sigue diciendo mi madre de, bueno, esto hay que ponerlo en manos de Dios, claro, hay que ponerlo en manos del Padre. Me ha costado muchísimo tiempo entenderlo y realmente tú me has ayudado en ese camino, Patricia, a entender ese momento en el que tú te sientes superado, dices, este problema no es para mí, no puedo con él, este problema tengo que pedir ayuda a Dios, porque claro, no hay otra manera de hacer el camino. Así que esta clase me ha venido muy bien Y para... todavía falta, déjame decirte que los No descubrimientos tengo van a ser duda, varios. no tengo duda que esto es solo el comienzo, Patricia, no te miento. Falta, porque hoy, bueno, hoy tuve que hacer la explicación de introducción que siempre es un poquitito densa, pero que hace para que nos ubiquemos en el tema, ¿no? Sí, sí, Pero falta, y es muy interesante, la verdad, sí. el tema de los cambios en la fe. Así que qué bueno, vamos a gozarlo juntas. Me ha venido fenomenal, así que se lo voy a contar a mi madre porque me ha costado años entenderlo, años entenderlo. Mi madre también te escucha desde España, también te Ay, lo qué digo. linda, Cuando le mi madre mandas está un aquí en cariño de mi España. parte, un Muchas cariño gracias. grande. María Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Hola Patricia, buenos días. Bueno, feliz de estar aquí de nuevo porque, bueno, pasó mucho tiempo y no se me había olvidado lo bien que se siente escucharte. Ah, Y estoy no, aquí feliz de estar aquí. En verdad que gracias. de nada, María Carolina. Sí, cuando hablabas, yo quería traer como una anécdota de mi infancia. Recordé a una amiga del colegio. em, Ella era atea, es atea. Argentina, por casualidad, y nosotros vivíamos en Caracas y ella vivía en Caracas por el trabajo de su papá. Sus padres estaban divorciados y su mamá vivía en Argentina, en Buenos Aires, y su papá en Caracas con ella. Y hay algo que siempre he llevado como ese recuerdo conmigo, porque a pesar de que ella es atea, y en ese momento así lo era, yo recuerdo, o sea, más allá de la fe católica o la fe cristiana, cómo de niños necesitamos la fe también, o como seres humanos. Y recuerdo que ella tenía un pececito que era como de fieltro, de tela, como un amuleto, como una figura de tela que la guardaba siempre en su bolsillo, y ella le rezaba a su mamá. O sea, ella pedía, por ejemplo, cuando tenía exámenes, ella decía, mami, acompáñame en este examen. Y su mamá estaba viva en Argentina, pero esa necesidad de la fe, de creer en algo superior que nos protege, que nos guía. Y a mí eso siempre y yo hablaba con ella mucho, porque yo no puedo concebir mi vida sin Dios, por supuesto. Y yo le decía, Merce, pero ¿cómo tú puedes imaginarte, por ejemplo, la muerte o la vida misma sin Dios? O sea, y fue como una amistad muy linda. Yo era una niña, no sé, 10 12 años, ¿sabes? Preadolescente, pero me acuerdo de ella con su figurita en la mano, pidiéndole a su madre en Argentina, ¿sabes? Esa necesidad de creer en algo, ¿no? Superior. Y me acordé por la Virgen y la necesidad esa de la seguridad. Entonces, claro, es eso cómo somos y cómo construimos nuestra fe eh, En base a desde las lo experiencial, ¿no? Desde lo vivencial.
Y es algo tan bonito porque yo creo que la fe la definimos nosotros mismos, o sea, cada uno tiene su fe, ¿no? Y en verdad que qué lindo estar aquí, gracias. Qué bueno, Caro, que vuelvas, que hayas vuelto. Sí, aquí estaré. Bienvenidísima. Yo ahí tengo un Softec, pero no sé, no tengo nombre en el Softec, qué lástima. Ay, pero mira quién es Softec, mi amigo Eleazar. ¿Qué haces, Eleazar? Sácate mira, sácate el micrófono para poder preguntar. Ahora sí, ahora sí. Soté es el nombre de la empresa, no estaba usando la No, cuenta de ya la lo empresa. sé, vos no sos Softec, así que. No, yo Ahí lo que te quería... está saludando Denise. Hola, lo que pasa es que estoy en el teléfono y no veo. Hola, hola, Enrique, ¿cómo te va? Y Erika, Hola a todos. mira, Hola. claro, los peregrinos, Y ahí Enrique, están Enrique, sacudiendo sí. las manos. No, yo quería contar un poquito, o sea, esta charla estuvo muy buena y me hizo regresar a mi infancia, ¿no? Un poquito lo de lo que es la fe infantil y la fe de niño. Y me hizo reflexionar porque cuando yo era niño, o sea, en mi casa nosotros no tuvimos una educación religiosa, nunca se vivió. A pesar de eso, mi mamá me metió el primer grado en un colegio monja, tú sabes, para que medio aprenda. Pero después de ahí, no, nada. Y yo tuve una experiencia pequeño que tuve una pesadilla y claro, yo le decía, iba al cuarto de mi mamá y mi mamá me decía, anda a dormir. Y bueno, me imagino que fue el Espíritu Santo, le dijo, vete a dormir y reza en Padre Nuestro, Abre María. Y resulta que yo recé un Padre Nuestro Ave María y soñé con la Virgen. Desde ese momento confiaba, y tenía 7 años, confiaba que, bueno, que si yo rezaba, la Virgen me iba a ayudar. Y siempre lo confié y dije, bueno, sí, yo en ese momento tenía esa fe. Bueno, cuando uno fue creciendo, ya como que uno perdió esa fe de niño. Pasé de una fe de niño a una fe infantil, porque, claro, no tuve ese crecimiento en la fe, ¿no? O sea, ya yo decía, bueno, ya, cuando era niño sí confiaba plenamente en la Virgen que me iba a cuidar, pero después pasó. Y me hizo reflexionar porque dije, wow, sí, yo tuve una fe de niño y pasé a una fe infantil. Ya vamos a poder ver la fe infantil de qué se trata la semana que viene. Ahí nos vamos a divertir y la vamos a ver en relación a la Sagrada Escritura, ¿no? Como hicimos hoy con Noé, con Abraham. Vamos a ver dónde se da la experiencia de la fe infantil en la Sagrada Escritura. Van a ver que es muy interesante y que así como te pasa a vos, Eleazar, a María Carolina, lo que nos contaba un poquito Nuria recién, y también Elsa, que nos despierta, ¿no? Porque, a ver, el niño, la niña que fuimos, no se fue, sigue estando. Sigue estando, le tenemos que dar ese espacio porque todo lo experimentado en los primeros años de vida tiene una relación directa y una influencia absoluta en estos viejitos que somos, estos adultos que somos, ¿no? Por eso es tan importante vernos, recibirnos, poder hacer algo al respecto para bien, ¿no? Para poder sentirnos un poquito mejor, más plenos de alguna manera. Así que bueno, yo tengo un PowerPoint. Este PowerPoint se los voy a... Patricia, yo no tuve mucha instrucción en Cuba, tú sabes. Mi papá murió cuando yo era chiquitica. Mi mamá no era mucho, pero bueno, en mi casa siempre había un Sagrado Corazón. Y fui yo hasta la comunión mía, fui yo sola y bueno, nada, y me alegro mucho estar aquí, cada día aprendo más y gracias por estas lecciones tan lindas, te quiero mucho y contenta de estar aquí. Mandale un beso grande a tu párroco, que me llamó y yo no me di cuenta y le mandé un mensaje y no me contestó. Decirle que cuando quiera lo llamo. Digo, bueno, estamos esperando por ti.
Sí, gracias. Un beso. Hasta Bendiciones. luego. Bye. Adiós, adiós. Bueno, seguimos la semana que viene, ¿les parece? Algo tenemos que dejar para más adelante, para poder seguir recorriendo esto que es fantástico y que nos da aire, nos da alegría, nos da paz, de darnos cuenta que así es la vida y que qué bueno poder sacar a lo mejor de algo que nos perturba, de algo que no nos deja vivir en plenitud lo que creemos, ¿no? Sacar lo bueno, sacarlo para afuera, desempolvarlo. Así, así nos sentimos un poquito mejor y vivimos una espiritualidad sana, que es también una manera sana de vivir la vida, ¿no? Gracias, Erika, gracias por todo. Has puesto el libro de Jalix, miren, antes de irse, ahí puso el libro de Jalix completo, lo pueden bajar, completamente gratuito, está en el chat. También posible Friday. Así que aprovechen antes de que cerremos el Zoom, a donde dice chat, de bajarse esos documentos que son muy, bueno, el libro del Padre Jalix, que es una belleza, les va a encantar cuando lo vean. Así que bueno, si Dios quiere, seguimos la semana que viene, ¿les parece bien? Amén. Gracias. Espero que no se pierdan y que quieran volver. Gracias. No, Bendiciones. de nada. Nos vemos, Gracias. Patricia, muchas gracias. Un beso gigante. Gracias, Pati. Chao, Pati. Un beso grande a todos, a todos, a todos. Muchas A gracias, todos. Pati. Adiós, adiós. Qué lindo verles. Adiós, Ana. Adiós, Emma y Clemencia. Un besito a la familia. Adiós, Cris. Chao, Cristina, linda. Un beso grande. Gracias, Patricia. Qué maravilla. Hasta el próximo mes.